La existencia de Aboño tiene mucho que ver, entre otras cosas, bueno, mucho que ver, tiene todo que ver, de la evolución industrial del Valle de Aboño, tiene mucho que ver con la propia existencia del puerto del Musel. El puerto del Musel es un puerto que se hace de la nada, se hace casi en pleno mar. Era un acantilado donde se plantean los mineros, sobre todo, mineros tanto del carbón como del hierro, establecer unos cargaderos para poder sacar los minerales en mejores condiciones que las que tenía el puerto local de Gijón, que era un puerto muy chiquitín, que incluso llegaba a quedar seco en bajamar, con lo cual, claro, solo podían entrar barcos pequeños y era muy antieconómico. En ese sentido se plantean hacer el puerto del Musel, pero el puerto del Musel, ya digo, era un puerto hecho en acantilado, por lo tanto no tenía zona terrestre. Si había que poner vías, había que poner estructuras, pues eso había que hacerlo en otro sitio. La primera idea fue llevar las vías por la zona del Arbellal, desde Gijón, pero no solucionaba ese problema importante de tener una zona donde tender vías, donde tender almacenes, depósitos y demás. Y eso lo proporciona el valle del río Aboño. La llegada la salida por Aboño se produce en varias fases. Una vez que se empieza a apagar, y valga la redundancia, la polémica entre los apagadoristas y los muselistas, es decir, entre los defensores de reforzar el puerto local de Gijón y los defensores de hacer un puerto nuevo, los defensores del puerto local eran casi todos los comerciantes de la propia ciudad por razones obvias, y los que defendían el Musel eran, ya digo, los mineros y los empresarios industriales que querían utilizar el puerto para sacar sus productos. Una vez que ya se apaga de alguna manera y se decide ya la construcción del Musel, que se hace como todo en esta región a lo largo de muchas décadas, pues se plantea la necesidad de llegar al puerto a través de varios túneles, y la primera empresa que lo consigue es las minas de hierro y ferrocarril de Carreño, que su idea era, como el propio nombre de la razón social de la empresa indica, era sacar mineral de hierro de la zona de Carreño y descargarlo en el Musel. Y lo que construyen son unos cargaderos altos, lo que llamaban los cargaderos altos, que eran los cargaderos que iban muy por encima del nivel de los buques para verter el mineral a las bodegas directamente. En esa primera fase, que estamos hablando de los primeros años, finales del 19 y primeros años del 20, el puerto del Musel realmente no tenía casi zona marítimo terrestre, simplemente entraban los trenes por el túnel alto, el que es el actual túnel de carretera, el que se mantiene cerrado desde hace tiempo, pasaban por ahí los trenes y descargaban directamente a los barcos. No había manera de llegar al nivel del muelle porque el muelle era casi inexistente. En paralelo, otra empresa, que es el ferrocarril del Langreo, decide también utilizar el Musel para sacar el mineral a través del puerto, y construye el llamado muelle del Langreo, muelle de los Pórticos, que era un muelle solo con 3 vías, que es la actual base del Príncipe de Asturias. Ese muelle tenía el mismo problema que estoy repitiendo, no tenía zona para almacenar los vagones, y entonces el Langreo, que tiende un ramal desde Sotiello, crea una gran estación en Aboño, que es la primera gran estación que se configura allí, en la margen derecha del río Aboño, de la ría. Y el Carreño, por su parte, para los trenes de hierro, crea una gran estación en la margen izquierda del río Aboño. Y ahí empieza a cambiar todo. La ría empieza a transformarse y las líneas férreas empiezan a reducir el espacio de aquella maravillosa ría que había en Aboño, y empieza a hacerse esa transmutación a la fase industrial. La ría de Aboño, desde luego, hoy sería una joya medioambiental, como tantas cosas, ¿no? Como tantas cosas que había en Gijón o que había en Asturias y que la industrialización de alguna manera arrasó. También es verdad que es el precio que había que pagar por entonces, sobre todo cuando no había estudios medioambientales de ningún tipo. Una empresa iba a hacer una mina, iba a hacer una industria, lo que hacía, arrasaba con todo, echaba el carbón directamente a los ríos, el mercurio a las escombreras, etcétera. Así estuvo Asturias, así estábamos los asturianos. Era como se hacía. Es decir, la conciencia medioambiental que tenemos ahora, pues para ellos era inimaginable. Es decir, para ellos convertir aquella marisma en una zona industrial era un síntoma de avance y de progreso. Antes, para ellos, que hubiera allí especies vegetales o animales, para ellos eran bichos. ¿No hubo ningún tipo de oposición? No, por razones medioambientales no. La oposición que hubo al tema de Aboño, que no era solo de Aboño, era a Aboño y al Musel, porque en el fondo ya digo que, como dijo algún estudioso, Aboño es la zona terrestre del puerto del Musel. En realidad forma un conjunto con el puerto. En otros puertos de España, la zona marítimo terrestre del puerto y el puerto están físicamente unidos. En el Musel se produce la curiosa circunstancia de que hay un monte en medio, y entonces está el puerto por un lado y la zona marítimo terrestre por otro. Ahora cada vez es menos así porque el puerto se ha ido ampliando. Pero fijaros que el puerto del Musel
todo lo que hay de tierra, prácticamente hasta el último gramo de zona plana, se ha ido ganando al mar, cosa que en otras zonas de España no ha sido así, no ha sido así con tanta intensidad. ¿Y por qué aquí se pudo hacer así? Porque había Aboño, y Aboño era una ría, por lo tanto era muy fácil de rellenar y de conseguir unas zonas planas, digamos, donde instalar vías. Aparte de vías, también la empresa promotora de Minas de Hierro y Ferrocarril del Carreño, que era una sociedad gijonesa muy interesante, el Crédito Industrial Gijonés, formado por capitalistas locales y alguno foráneo, que entró en quiebra en la segunda década del siglo XX, pero que en la primera década era muy pujante, decidió instalar también en Aboño, aprovechando digamos, este conjunto de industrias que genera en toda la ciudad, aparte de Minas de Hierro y Ferrocarril del Carreño, el ferrocarril de Lires-Musel para traer carbón, el de Carreño para traer hierro, una fábrica de sombreros, y entre otras cosas, aparte de una siderurgia que nunca llegaron a hacer, deciden instalar en Aboño una fábrica de productos químicos. La fábrica de productos químicos de Aboño, que bueno, se instaló a primeros de siglo y duró una serie de décadas, donde está ahora más o menos la fábrica de cementos. Y esta fue la primera gran industria que, aparte de las propias vías, de la propia zona marítimo terrestre, se instala en Aboño. A esta fábrica siguen otras, va creciendo poco a poco, las parte de las vías pasan a la creada Junta de Obras del puerto de Gijón, porque al principio la gestión de los muelles era privada, y pasa a esta entidad más o menos pública, aunque tenía también participación de otras entidades, y entonces es propia parte de las vías, se las queda y entonces ya pasa más directamente todavía a ser una parte más de la infraestructura portuaria. También aquí en Aboño se instalan otras industrias menos conocidas, pero no por ello menos importantes, y entre ellas destacaría una que por entonces era muy pequeña, que era Talleres Alegría, una empresa que nace a la sombra del Ferrocarril de Langreo como empresa de reparación de vagones para el propio ferrocarril, y que bueno, hoy en día pues es un holding de empresas dedicadas a la infraestructura ferroviaria, probablemente la más importante que tenemos en Asturias y una de las más importantes de España, que se dedica al tema ferroviario. Y nace ahí también en Aboño, y ahí todavía tiene una pequeña factoría. Sí que es verdad que en la otra margen del río, porque después esto va cambiando. Que toda la siguiente parte de la historia, que es cuando ya llega, porque esto más o menos se mantiene así hasta los años, me atrevería a decir 60, ¿no? Va habiendo una evolución, pero en los años 60, en los años 50, cuando llega Ensidesa, una de las razones por las que Ensidesa se instala Uninsa, se instala donde se instala, es decir, en la vega de Poago, es el fácil acceso que tenía al puerto del Musel a través de la ría de Aboño. Ya desde primeros del siglo XX la vía ancha llegaba, como digo, a través de Beriña a Aboño al Musel, era la salida natural de los carbones asturianos. El puerto del Musel poco a poco va ganando el relevo a otros puertos alternativos, como era el puerto de San Juan de Nieva, en el transporte de los minerales, y por lo tanto, cuando en los años 50 el franquismo decide hacer nuestra gran fábrica siderúrgica, la instala en Avilés, y cuando en los años 60 las tres fábricas históricas, para competir con esta gran fábrica, se deciden unir, el famoso tren de las tres, como se llamaba, la Unión de Siderúrgicas Asturianas, que unía Fábrica de Mieres, Duro Felguera y la Industrial Asturiana. Estas tres empresas deciden instalar su gran fábrica, la fábrica de Uninsa, en la vega de Poago. Y una de las grandes ventajas era que estaba al lado del mar, porque ya en aquella época se ve bien claro que una fábrica siderúrgica, una empresa que necesitaba traer mucha materia prima y sacar mucho producto elaborado, necesitaba estar cerca del mar. Y claro, la llegada de esta fábrica, más la instalación de determinadas térmicas en Asturias, la térmica de Sotorribera o la de Lada, obligan ya a crear una infraestructura que es básica en la historia del Valle del Río Aboño, que es el Parque de Carbones. El Parque de Carbones genera un impacto muy grande, obliga a modificar la estación del ferrocarril de Langreo, a cambiarla de sitio, reduce aún más hasta convertirlo en un canalillo la propia ría del Río Aboño, y modifica ya de forma definitiva lo poco que quedaba del paisaje del Río Aboño, y con sus sucesivas ampliaciones y llega incluso a acabar con lo poco que quedaba de la hermosa playa que había en Aboño, que ahora pues es un almacén de carbones bastante feo, por cierto. Y entonces toda esta evolución va haciendo que el Valle del Río Aboño pase de ser un paraje casi idílico en medioambiental en el siglo XIX a ser una zona fortísimamente industrializada. Me atrevería a decir que probablemente es el ejemplo más radical de modificación de un espacio natural a espacio industrial
que hay en toda Asturias y probablemente en toda España. El Valle del Riaboño, claro, ha tenido un problema, que es que, bueno, por muy grande que fuera y por mucho que si quisiera ganar terreno, llegó un momento que ya no se podía ganar más. Es decir, todo lo que se podía ganar a la ría se fue ganando, estrechando la ría hasta Diego y a convertirla en un canalillo. Y entonces, claro, llega un momento en que ya, salvo que tiráramos parte de los cerros, pues no se podía ampliar, que también se ha intentado. Es decir, tirar para seguir ampliando espacio, ¿no? Recordemos que también en el Valle del Riaboño la antigua fábrica de productos químicos desaparece y en su lugar se instala una fábrica de cemento de gran impacto medioambiental, aunque ahora ya se ha solucionado, pero durante mucho tiempo, cuando uno iba a Boño, pues en un lado del río iba negro y en el otro lado blanco, porque en la margen derecha, con el parque de Carbones, bueno, había tres colores, podías tener uno negro en la margen derecha, blanco en la zona de la fábrica siderúrgica y rojo en la zona intermedia, y era así, es decir, el paisaje tenía tres colores bastante horribles, porque no había control medioambiental. Ahora eso, bueno, no está solucionado del todo, pero está algo mejor. Y el impacto que tiene el Musel, el problema que tiene el Musel precisamente es que ya el Valle del Riaboño agota su terreno, y cuando hay que ampliar el Musel, o cuando se cree que hay que ampliar el Musel, porque habría que ver si realmente fue necesario o no, eso no me corresponde a mí decirlo, pues entonces se decide de nuevo ganar terreno al mar. Y entonces el Musel sigue creciendo, esa zona marítimo terrestre, ese terreno que necesitamos para depositar mercancías, graneles y demás, se va ganando al mar con las sucesivas ampliaciones, sucesivas y carísimas ampliaciones. Por eso el Musel, ya digo que es un puerto que pasa de no tener ni un centímetro prácticamente cuadrado de zona marítimo terrestre a ampliarla, primero fagocitando el Valle del Riaboño y después fagocitando el propio mar y el Cabo Torres incluso, ¿no? Hasta que llegue un momento que ya no haga falta más terreno, que quizás sea ese el momento, no lo sé. Un hecho que acaeció allá por los años 1957, 1958, porque no estoy muy seguro, pero vamos, lo que sí estamos seguros del hecho es que era un 28 de junio, San Pedro, que como críos que éramos, pues íbamos a la playa de Aboño a jugar ahí un poquitín a la pelota, a pasar el día, obviamente, pero aquel desafortunado día entramos como siempre por el túnel y sentimos gritos en la Peñona, la más de una señora muy conocida, como es para mucha gente de aquella época, la Corín Tellado, la escritora, que a voz y grito nos chillaba y decía que se ahogan, que se ahogan, que se ahogan. Nosotros como críos que éramos, con los años 16, 17 años, pues, y todos que nadábamos, prácticamente todos en el Club de Santa Olalla, y que éramos críos, obviamente. Entonces, como éramos críos, vacilábamos, como críos que éramos, y nos tiramos al agua. Yo fui uno de los primeros que me tiré, y cuando llegué a uno de ellos, eran dos, y cuando llegué al primero yo vi que la situación que se me agudizaba y que me echaba a mí abajo, hasta que, como pude, me libré de él y salí, dejé, bueno, allá te quedas, amigo. Y entonces los compañeros entraron a por el otro, que estaba más cercano, y lo sacaron a tierra, a la arena, y entraron a por mí porque vieron que yo estaba en situación crítica, y entraron a por mí y a por el otro individuo que fue el que me apuró a mí abajo. Y con la misma salimos a tierra, y cuando salimos a tierra pues nos dimos cuenta que el que yo entré a por él salió ahogado, y el otro estaba allí echando espuma, estaba echando espuma, y con la misma, al paso del tiempo, el otro vuelve en sí y, consciente de lo que había allí, tuvo un ataque epiléptico o un ataque de ansiedad o lo que fuera, y sacó el cinturón y empezó a darnos latigazos, pero latigazos. A mí me marcó 2 semanas en latigazos. Lo que lle la parte de Xove de Arriba, Boño, toda esa zona, antiguamente pues era mucho más rural de lo que conocemos ahora, ¿no? No estaba tan
ni tan destrozado, la cantera no tenía el poder que tenía ahora y tal, y bueno, pues era una sociedad típicamente tradicional que podemos atopar en cualquier concello asturiano, y precisamente tenía pues una serie de leyendas y de historias antiguas que bueno, pues sorprenderíanos ahora el ver ese escenario y que se desarrollesen. Una de las más guapes y más prestosas y la de la Peña de la Reina, la Piedra de la Reina. Comentaban que por la ría de Aboño, que de aquella ya era navegable, y además todavía había paisanos con 90 y pico años que se acordaban que llegaba la ría hasta San Andrés de los Estacones, por eso se llamaban los Estacones, porque amarraban las lanchas allí. Bueno, pues llegó un navío, una nave misteriosa en la que bueno, pues traían a esta reina, y entonces quedó allí encantada. Echaron una maldición y dijeron que por los pecados que había cometido quedaba allí encantada, transformada en piedra, ella como si estuviese sentada en una especie de trono con dos leones guardándola, custodiándola. Esto topámoslo bueno, pues también con la Reina Urraca en la cueva de la Reina Urraca de Grao, en fin, en otros sitios, ¿no? Pero el caso es que eso ahora y una cualitera y quedó ahí precisamente, bueno, pues donde la zona la cantera, ¿no? O sea, malamente se puede ver la formación geológica esta, con esa forma así, bueno, pues bastante sugerente de la reina encantada por los dos pecados. Toda esa zona de la Piquera y por ahí también, bueno, pues se decían que por San Xoán, que en las fuentes que se aparecían encantos, que se aparecían lexanes, también una zona, bueno, pues muy rural por aquel entonces, enramables en las fontes por San Xoán. Ahora, pues bueno, casi que estas historias son un poquitín como impensables. Tuve la suerte de tener un padre que le gustaban mucho las excursiones y nos llevaba, cuando éramos muchos hermanos, ya los mayorcitos, nos llevaba, cogíamos el autobús, porque de aquella casi nadie tenía coche. Cogíamos el autobús y nos llevaba hasta el Musel, subíamos por las escalerinas que había, que iban a dar casi al faro, y luego volvíamos en el autobús de la Campa Torres. Desde arriba se veía la playa, se veían muchas cosas. Otras veces lo hacíamos al revés, cogíamos el autobús hasta la Campa Torres, anduvimos por aquel túnel que había que era de la guerra, atravesábamos de un búnker al otro y luego bajábamos por las escaleras. 3 o 4 hermanos éramos los mayores de aquella. Y algún día de repente se le ocurrió, o yo creo que se le ocurrió, cogimos el autobús del Musel, ellos cargados de bolsas, todos los niños pequeños, y atravesamos el túnel y íbamos a dar a la playa de Aboño. La playa de Aboño, claro, era totalmente diferente a San Lorenzo. No había edificaciones, no había casas, no había... Bueno, había un río, sí, al otro lado había un río. Bueno, pues llegábamos allí y lo pasábamos muy bien, todos mis hermanos bañándonos. Yo, claro, no me fijaba mucho el entorno. Sabía que desde arriba lo veíamos y entonces intentaba saber desde qué parte veía yo arriba aquello donde estábamos abajo. Veíamos el faro también y... Luego volvíamos por el túnel, o volvíamos en el tren también, había el tren de Aboño, no sé por dónde era, yo era muy pequeña, la verdad, no me acuerdo muy bien de todo eso. Y son las experiencias que tengo. Los domingos que íbamos, yo no sé si coincidiría con la marea llena, que no podíamos bajar a San Lorenzo, pero bueno, dice mi madre que no, que eran por hacer excursiones. Entonces no sé si íbamos así por movernos un poco, o simplemente por pasarlo bien. Íbamos al río, nos mojábamos los pies, si estaba la marea mala nos daba igual. Alguna vez nos pidió un chaparrón muy gordo y lo pasábamos muy bien con las toallas, tapándonos y bueno, yo tuve una niñez especialmente bonita. Íbamos de excursión también a Aboño, algunas veces hemos ido andando desde aquí, desde la calzada, en tranvía también, íbamos cargados con todas las bolsas y con todos los juguetes y con todos los equipajes que llevábamos para jugar en la playa todo el día. Íbamos generalmente ya desde la mañana hasta el atardecer o el anochecer. Y bueno, pasábamos todo el día en la playa, que era muy acogedora, aunque decían que era muy peligrosa. Eso recuerdo que, bueno, mi padre una vez... Había una zona peligrosa. Sí. Mi padre una vez salvó a un chaval que se metió en el río y no podía salir, y le estuvo viendo y bueno, se tiró a por él y le salvó la vida, la verdad, porque no, estaba ya muy apurado. Y bueno, jugábamos mucho, cogíamos cangrejos, vígaros, llámpares, había de todo entonces. Y no sé, pues jugábamos todo el día sin peligro y sueltos
como pajarillos. Y no sé, hombre, anécdotas, allí fue donde aprendí a nadar, porque desde pequeña ya me gustaba el agua, y mi hermana. Otra de las historias que aparece y en la Campa Torres. La Campa Torres, bueno, pues la gente evidentemente no sabía que era un asentamiento castreño del siglo VI antes de Cristo. Atribuyen a los moros eran míticos, no tenían nada que ver con estos árabes, sino que, bueno, en el siglo XVII el moro y era el no bautizado, mismamente el vino moro era el no mezclado con agua. Entonces, bueno, pues los no bautizados, los antiguos gentiles que llamaban, los paganos, pues acabaron siendo los moros. Entonces, bueno, pues ahí, de ruines que quedaban de lo que es el castro de la Campa Torres, pues era cosa de los moros, y como hay tradición en todos estos sitios, pues en dólmenes, torreones antiguos o castros, dejaron tesoros. Y entonces el tesoro que escondieron allí los moros y era un tesoro de oro en unos pozos que había, que tenían como escalones, como peldaños. Después, cuando se excavó arqueológicamente, pues dichos pozos aparecieron y efectivamente eran unos pozos con escalones, pero eran pozos que suministraban de agua a lo que era el recinto castreño. O sea, pero la gente ya tenía la idea de que aquello había algo que no sabían explicar, explicábase con esos moros míticos, y ese sitio, pues esa bajada a un sitio oculto era por un tesoro escondido. De la playa de Aboño hay mucho que hablar. De la playa de Aboño venías en tranvía o como te diera la gana, como decía Mari Carmen, andando o como quisieras. Pasabas el túnel, que llegabas a la playa a veces pingando porque había unos goteres tremendos, caía el agua. Pero era, coche, salías del túnel y era como una rampa. ¡Pah! Tenéis que ir con mucho cuidado porque la vía del tren estaba pegada a la laderina de la bajada de la playa, y entonces había que tener muchísimo cuidado siempre a expensas de que viniese un tren porque antes pasaba el Carreño por allí, o un tren de mercancías. Y referente a la playa, lo que iba a decir, claro, la tecnología avanzó porque se dieron puestos de trabajo, porque vinieron los barcos que antes, un barco que por ejemplo, yo me acuerdo, y Mari Carmen, que trabajó allí, se acordará también, por ejemplo, un barco de 7.000 toneladas llevaba 30 hombres. Hoy un barco de 250.000 toneladas, me parece que lleva 13 tripulantes. Y que se descarga. Hay un sitio en el museo que se llama Los Pórticos, que se descargan en 24 horas o antes. Eso fue lo que hundió la playa de Aboño. El polvo, el carbón. Lo que antes era una playa deliciosa, con una cantina, que era larga, tenía un montón de meses, tenía, no sé si eran 5 o 6 casetes para cambiarte. Los críos, yo me acuerdo que revolvían la arena para ver si encontraban dinero, y no encontraban, porque al cambiarse, los pesetes caían y allí encontraban dinero. Pues ahora no, ahora es la playa. Bueno, había un sitio que sí era muy peligroso bañarse, que era la desembocadura del río. Allí había unos corrientes que se ahogó mucha gente. Era lo único malo que tenía la playa de Aboño, porque incluso estando la marea baja, se podía pasar a Sibares, a Peñamaría, al Tranquero, hasta Perlora se podía ir andando. Pero ahora, lo que termino de decir, ahora es un parque de carbones por la Campa Torres, y había una bajada que bajaba por donde, hoy un poco más acá de donde está la térmica, una calella que se bajaba y daba a la playa. O sea, había accesos por muchísimos sitios, pero eso pertenece al pasado. Hoy la playa de Aboño es algo que pasó Y desapareció. y que la playa desapareció. Lo que sí me acuerdo era cuando, por ejemplo, nosotros, que somos castirrates de sacristía, por decirlo de alguna manera muy grosera, pues íbamos con Acción Católica o con la JOC, íbamos al Parque de Venecia y allí hacíamos giras, hacíamos meriendas, allí participábamos todos, había unas lanchas que te dejaban ir por el río, pero que eso ya no existe.
Cogíamos el tranvía, marchábamos en él, pasábamos el túnel de Aboño, íbamos a bañarnos y luego jugábamos en las lunas. Pero después de mayor, ya cuando ya tenía novia y todo, íbamos 3 parejas al museo, pescábamos pesca submarina y después, si pescábamos algo o no pescábamos, íbamos siempre al chiringuito que había en la playa y allí comíamos o bien lo que habíamos pescado que lo freíamos en un camping gas, o comíamos lo que traían las novias, que era lo de siempre, una tortilla, lo de siempre. Pescábamos en los bloques del museo. En los bloques del museo pescábamos, y pues lo de siempre, chopa, botones y algún pulpo que caía descuidado y esas cosas, pero no mucho más. No había, y había unas sobogas que esos no se podían comer, eran herbívoras y comían, sabían a ocle, que era imposible. Y entonces cocinábamos ahí, los pupuín, lo que fuese, cocíala. Y pasábamos los días por la mañana en el museo y por la tarde en Aboño. Por la tarde bajábamos, después de comer bajábamos para la playa. Y estábamos ahí en la playa. No nos bañamos, porque ya estábamos amugados de todo de mañana, estar metidos en el agua. Pero las mujeres sí, metíanse al agua, bañarse un poco, con mucho miedo, porque esa playa tenía fama de ser muy falsa. Era muy falsa, tenía fama, no sé si sería verdad o no, pero tenía mucha fama, entonces tenía un miedo. Me bajaba las piernas un poco y para afuera. Dejamos de ir por un parte porque el museo ya empezó a ver obras y cosas y ahí ya no podíamos casi entrar a los bloques ni podíamos trabajar, y empezaron reformas y entonces ya cambiamos de sistema y marchábamos por otras playas a pescar y a comer ahí, porque el museo ya empezó a los 60, ya empezó todo obras por todos lados. Otro de los temas que también aparece son las historias del Diablo Burión, o del Diablo, en sí más. Lo que pasa es que aquí, bueno, el Diablo lleva un cachón desastre, en donde con la llegada al cristianismo métense otra serie de mitos, que lo que no lleve de Dios y del Diablo. Entonces, bueno, pues y un cachón desastre que recuelle mitos muchísimo más antiguos. El Diablo Burión, en principio, puede transformarse en lo que él quiera, en un cabrito, en una oveja, en un caballo, precisamente en caballo blanco, que aparece para arriba para la campa, apareciese a los paisanos, y si acabase montando algún paisano ese caballo blanco, pues acabaría tirándolo por el cantil o acabaría afogándolo en un pozo de agua, etcétera. Solamente podían salvarse aquellos que ofreciesen, bueno, pues fuese trigo, fuese panolla de maíz, porque hacías la broña, el pan, bueno, un alimento eucarístico, a fin de cuentas, o sencillamente nombrar a Dios y a los santos cristianos. Entonces si caballo desaparecería, si no, bueno, pues podía ser llevate incluso pues eso, a la muerte si montabas en ese caballo, que era el Diablo Burión. Esto entronca con otros mitos que das en toda Europa. En Escocia llamanlo Eaghuisge, caballo del agua, en Finlandia e Islandia Vatnajöstur, el caballo del lago. Y en sí, bueno, pues es lo que los arqueólogos llaman un animal psicopompo, o sea, el conductor de las almas al otro mundo. Cuando llega el cristianismo, esa figura psicopompa del caballo que conduce a las almas al otro mundo a través de las aguas, acaba asociado como que el Diablo Burión, el diablo. Cuando hablamos de Aboño, o sea, Aboño, Cuenca, Aboño, Marisma, yo me remontaría a Les Vegues de Beriña. Les Vegues de Beriña era un lugar donde llegaban dos ríos, donde llegaba el río Pinzales y llegaba el río de Serí. Ahí había unos vegues muy importantes ocupados por una empresa, por la siderurgia, pero de ahí ya salía un río ya potente, con bastante caudal, que ese río penetraba por entre Peñas y Peña Falconera y ya cogía un rectángulo casi todo perfecto que llegaba hasta el mar. Entonces ese río al pasar ahí iba formando ya meandros, iba preparando junqueras, iba preparando bosques, que arriba había unos bosques bastante importantes, y luego ya, según se arrimaba ya a la playa, ya iba tomando la forma de los arenales que suelen hacer las marismas, había dunes y ya se llegaba a la playa. Este río hacía de linde de dos concejos, el concejo de Carreño y el concejo de Gijón. Sigue haciendo. Y sigue haciendo. Y eso estaba dominado por 4 parroquias. En la parte de Gijón era por Jove, y en la parte de más arriba era por Puao, porque hoy día hay Beriña al cambiar las parroquias. Y por la parte de Carreño era Pervera y Carrión. Y entonces todo eso ya, antes de llegar toda esta industrialización a principios de siglo,
ya había caseríos dispersos. De ello habla ya Jovellanos y Carlos Benito Posada, ya en 1800, ya hablan de que había una serie de caserías, tanto ya que para la parte de Gijón, pues lo que lleva Muniello Gijón, lo que lleva les cases de Falconera y luego lo que son les cabañas. Entonces, cabañas y había casinas que estaban hasta la subida, hasta la falda que subían a la piquera. Y también habla Jovellanos que ya al fondo de todo, donde estarían las casas de la Morena y las casas de Bienvenido, ahí también hubo casas. Y luego, por la parte de Carreño, pues no podemos olvidar Muniello, que Muniello pasaba el río y hubo una población muy importante. Muniello, La Barquera, El Empalme, Bandín, un poco de la subida a la Sabarriona, donde estamos ahora que hay Aboño, el Alto Aboño, y ya llegábamos a la salida, al Bocal, al Peñón de la salida, y para la derecha el Trave. Más o menos eso era el terreno que ocupaba. Era un terreno muy fértil. Ya en documentos que hay de 1700 ya hubo unos pleitos muy gordos ahí. Porque aquí en Carrió estaba el de Bernaldo y Quirós, el palacio que tenía, y ya dominaban. Entonces había muchos líos con los de Gijón, sobre todo por coger los rozos, por coger les espadañes, lo que son les junqueras, y la madera. Cogíamos furagañes y camarones, cogías camarones, cogías quisquilla ahí para pescar todo lo que quisieras, quisquilla del río, cogías truches, lo que decía antes. La quisquilla de tú vete a playa de Sandariques. Bueno, de Sandariques ya era otra cosa, de Sandariques era de coger cestados Sandariques, pero bueno, eso ya era en la playa. Yo acuérdome que, por eso digo, acuérdome de cosas muy puntuales, porque yo con 17 años, era el año 67, yo acuérdome de venir un día por la tarde, que iba a una clase particular a Gijón, y llegué a casa, y marchamos a pescar, marchamos a la angula. Yo aquel día cogí 25 kilos de angula, que son cuénteslo ahora, y era porque no podíais más, o sea, y estaba el río, que aquello era una patera, era absolutamente limpísimo. Pasó después, que luego sí, fue cuando empezaron a rellenar, a hacer más corto el río, tapóse la draga, empezó a venir toda la contaminación del mundo ahí, y sí, entonces sí, pero eso ya fue por los años cuando se empezó a hacer la térmica. En la época cuando empezaron la térmica, ahí paraban, en la junquera que había ahí, paraban los patos. Había patos ahí como con una bola. Había de todo. Y eso era en años 70, por ahí. Y Aboño siempre llevaron muy buena relación con fútbol y con tal, y yo es que iba a venir sobre todo, iba a ir a hacer de monólogo gratis, por amor al arte. Y entonces siempre llevaba mucha relación. Luego nosotros de aquí de Aboño, de la época mía, íbamos al cine a la Calzada y cogíamos el tren aquí, que no había tren a Gijón, había que ir al museo, del museo en el tranvía hasta la Calzada. Entonces íbamos al cine Ridero allí y luego a alquilar bicicletas. Y había 3 garajes allí, estaba el de Antonio, estaba el de Hilario y otro más que había allí. Y tal, íbamos a alquilar bicicletas y tal, y alquilas una bicicleta de aquellas y por allí, y luego al cine. Nosotros, el pueblo de Aboño convivió mucho por la Calzada, casi más que con Gijón en aquellos años. No, mucha gente de la Calzada se casaron aquí. En la época mía, porque sí, por la Calzada mucho. Y con joven, y en la Calzada como había cine, había de todo. Se empezó a hacer la fábrica que hicieron los casines bajes, que eran casas de los obreros. 20 viviendas. Luego hicieron los chalés, estaban divididos en 2 grupos de 10. Eso además eran familias que normalmente eran de varios hijos. Por eso digo, cuando nos poníamos a jugar hoy al fútbol, jugábamos 11 para 11. Porque las familias tenían 3, 4, 5 hijos, era lo normal. Entonces hicieron esas viviendas de allí, que estaban en la parte izquierda de la fábrica. Llegaron a hacer incluso un proyecto de iglesia y con un colegio muy eso que no llegó a... Pero está hecho, dedicas a 3 cosas, dedicas a un laboratorio y demás de la fábrica, y hicieron todos los chales, que también eran de gente... Los chales ya fue cuando estaba yo en la mili, sí. Fue en el 56. Sí, esa época luego ya fue cuando se amplió la fábrica, ya empezaron a tirar aquellas viviendas, hicieron este grupo de aquí de arriba,
Y luego ya empezó la gente a marchar a vivir fuera del pueblo. Lo que no cabe duda es que hubo una riqueza asombrosa aquí en todo esto de Aboño. Esto de la contaminación fue ahuyentando a la gente. Yo, para mí, la mi opinión personal, es que en los años 70, cuando entró el consorcio este de Parque de Carbones, que lo hizo entre UNINSA y SIDESA, me parece que fue también Tudela, y ya estaba prevista ya la... Entonces ahí ya fue, para mí, ya cuando se desarmó todo, cuando se perdió el encanto de la ría y del río, en los años 70, eso 80, fue mucho ¿no? antes. Eso ya se veía venir. Eso fue mucho antes. Yo empezaba a decir que la gente empezó a marchar, la gente empezó a comprar pisos en Gijón y fuera, porque empezaron a tirar, pues por ejemplo, esas casas pequeñas que nombraba antes, empezaron a tirarles, empezó a jubilarse la gente de los chalés de aquí, los hijos, bueno, unos trabajaban en la fábrica, otros no, entonces empezaron a quedar los chalés vacíos, los hijos de los antiguos empleados que no se empleaban en la fábrica marchaban a vivir fuera. Entonces, bueno, lo del Parque de Carbones ya iba bastante posterior, ya estaba Aboño bastante deshabitado. Y luego la gente de Aboño, todo, bueno, la gente de Aboño, bueno, más tarde porque tuve aquí 13 años, pero por ejemplo, de todos estos que vivíamos aquí, los de mi casa, todos los hermanos fueron marchando, los del otro, al venir la industria, y nosotros teníamos ahí al lado de la estación del Carreño una finca que tenía mi suegro ahí, y entonces tenía otra finca ahí, y dice, vamos a hacer ahí 2 casas, sentar una para cada uno y tal. Dije, para mí no haga casa porque esto ya se vio venir, en el 70 ya se vio venir que esto iba a ser un infierno. Nos bañábamos, esa zona ahora no existe. No existe, claro. Ahora el río ahora está canalizado, y claro, en el río ahora, si hubiese un río donde está canalizado, ahí ni se te ocurre. Porque ahí yo tengo pasado a trabajar, yo iba a trabajar por aquí, desde Albandi bajaba y ahí, de Palme, había días que había pues 30 centímetros o 40 centímetros de espuma. Además, curiosamente, la espuma parte de una tubería determinada, que es la de la central térmica, y decían que no era contaminación eso. No, además, o sea, la térmica, si no me equivoco, coge el agua de la mar, en la zona del Tallerín, en la zona donde estaba antiguamente Silva, aquí enfrente, creo que por ahí va, para refrigerar el mar, entonces echen y parece ser un producto para combatir los mejillones. Y entonces la fauna que se va pegando y los... Pero la playa entonces salía pues eso, 30 centímetros de espuma. Igual que hubo líos en la Xunquera de abajo, sobre los pastos, ya en 1700, eso todavía se mantiene un poco, porque al hacer esos rellenos, en estos últimos años el Ayuntamiento de Carreño volvió a pleitear por la playa, porque si el río hacía de mediano al rellenar y mover, o sea que siguen con pleitos entre... El pleito fue evidentemente por temas económicos, claro, todo porque la ampliación que se hizo en la playa de Aboño, ahí hay mucho dinero en juego. Hombre, por supuesto. Entonces, antiguamente, y eso está más claro que el agua, por donde limitaba, era siempre por donde venía la marea. La marea venía cuando entraba, venía pegada al monte. Eso era lo que reivindicaba Carreño. Carreño reivindicaba que precisamente toda la parte de acá, del monte, o sea, todo lo que hay, era de Carreño. Entonces la solución que tomaron fue la medida más sencilla, la mitad para ti y la mitad para mí. Y dividieron lo que yo hoy la ampliación esa que hay en la playa de Aboño, una parte yo de Carreño y otra parte yo de Gijón. No obstante, porque era el río, realmente el río venía pegado al monte allí. Es que no obstante, los de Carreño se funden en una cosa, que todo el río y aguas son de Carreño, porque dice que a donde llega a pleamar el agua, o sea que hasta la zona de tierra y del río y de Xunqueres, todo eso y el fundamento de Carreño, de escrituras antiguas. O sea que prácticamente casi todo el valle debería ser de Carreño. Pero, curiosamente la central térmica curiosamente y en Carreño. Y en Carreño porque el río venía pegado a la vía del Langreo, que todavía existe hoy,
De hecho, una persona que estuvo regentando este bar, los padres tenían la vivienda pegada a la vía de la Emplea. Por eso te digo yo y todo lo que pasaba para la parte de acá, que es donde está la térmica hoy, eso oye todo carrera. ¿Qué pasó aquí? Aquí pasó que, claro, había mucho en juego. Si se hubiese hecho el deslinde antes de haber hecho la ampliación, que nadie sabía lo que iba a haber en la playa, pues posiblemente fuese Carreño, claro. Pero claro, cuando se metió lo que hay ahora... Pues, no obstante, fueron 100 años de historias, y de 1900 a la época actual. Y lo que no hay que olvidar, Luis, es que Aboño hoy día tiene una industria pesada, fuerte, una industria, pero que no deja de ser uno de los sitios más contaminados, no de España, de Europa. De Europa, o sea que esas son las contradicciones que tiene la industria. Eso ya puede dar para otro reportaje. Sí, pero... evidentemente, y es muy caro, porque la contaminación ya es tremenda. Hay un debate grande ahora mismo sobre el tema del carbón en el puerto. Afecta a la calzada, a Gijón, que es la que más sale en la prensa, pero gustaba a mí que viniese un poquitín la prensa a ver lo que está pasando aquí. De todas maneras, yo tengo una teoría. Yo en la casa donde vivo tengo que quitar de la terraza todos los días una paletada de carbón, todos los días, sobre todo cuando tira el nordeste, claro. Y yo tengo una teoría muy sencilla de la contaminación. Lo mismo da que vengan ecologistas que quien quiera. La contaminación y el carbón del museo solamente se va a quitar si quitasen el carbón. No hay ninguna otra solución. No, el carbón y mineral. Carbón y mineral, lo que sea. En el cementerio Garrido, que queda ahí al lado en Empalme, eso hay unas aves lápidas que son como aquí, son rojas. Pero la única solución para quitar el carbón es quitar el carbón, no hay más. Todo eso que están haciendo en la playa de Aboño ahora, esos viseres, que gastaron no sé cuánto, no sirve absolutamente para nada. Yo creo que la que más hizo por la contaminación fueron estos de la fábrica. Posiblemente. Con filtros y que la prueba de verlo ahí en el pueblo de lo que pasa es que la noche es oscura y la noche pasan muchas cosas. Pero quiero decirte yo que ahí gastaron dinero bastante en aquello. Pero sigo diciendo, la noche es oscura y por la noche pasan muchas cosas. Tenemos también del Diablo o del Diaño Burrión, en este caso ya un paisano. Y dase en la zona que llaman los Carballos de la Soberana, y un paisano que, bueno, pues adopta la forma de un paisano un poco inquietante, que va siguiendo a un vecino y venga a perseguirlo, y el otro no sabe qué hacer, da palos pero no llega capaz los palos no acierta, en fin, ye persistente, incluso llega a volar por enriba de él y he de perseguirte, te tengo que perseguir. Y bueno, pues sí, una figura más de ese Diaño Burrión o de ese Diablo, que como ya digo, pues lleva una especie de cajón desastre donde caben otros mitos y otras leyendas y acaben todos ahí asociados. La zona de Aboño, precisamente para toda la gente que vivía en joven, son mis abuelos y amigos de mis abuelos y tal, tenía una parte mítica tanto por historias como por vivencias, como por lo que Aboño significaba. Vamos a ver, tenemos que darnos cuenta que estas historias y estas vivencias vienen ya del 19, ¿sabes? Hablamos ahora mismo de cerca de 200 años posiblemente. Por ejemplo, y hasta bien entrado el siglo XX, no sabía precisar si hasta la mitad o poco antes, pero bien entrado el siglo XX todavía, gente de la calzada, gente de por aquí de los alrededores, iba a Aboño a hacer las labores de limpieza, es decir, al lavadero, porque en joven no tardó en haber lavadero. Estamos hablando de señoras con kilos y kilos de ropa, con calderos, subiendo por aquellos montes para arriba, volviendo a bajar los otros hasta llegar a Aboño. Es decir, la vía principal era subir por Jove hasta la Piquera, y de la Piquera a la bajada, que es lo que se llamó los Carballos de la Soberana. Ahí se llegaba bajando los Carballos de la Soberana a donde estaba el poblado, y después a la izquierda estaba Armuña, que era donde se lavaba y era donde se hacían esas labores de limpieza. Tiene una explicación histórica por qué esa era la bajada principal, y es porque por la ría, precisamente, en tiempos
ahí en ese lado a la izquierda de Aboño, Armuña, estaban las lanchas de Prin. Prin era el señor que encargaba, el barquero. Entonces, cuando en las fiestas, la romería de Aboño, había una romería grande que se celebraba al otro lado de la orilla, al otro lado de la ría, es decir, en la otra orilla, ¿no? A la parte de Candás, de Gozón. Bien, pues todas las personas que subían por ahí bajaban, y era la bajada más cerca de las barcas de Prin, con lo cual tiene esa justificación de por qué lo que en tiempos se llamaba los Caballos de la Soberana fuera la bajada principal a Aboño, al margen de que por lo menos en la época que yo lo conocí, en los años 60, te dejaba talmente en el centro del poblado, al pie de Casa Quilo, que bueno, había gente de Gijón que también iba a merendar, del Natahoyo o de la Calzada. Otra zona también importante era, situándonos en el poblado al final de los Caballos de la Soberana, a la parte derecha estaba lo que se llamó Tebongo, que todavía hoy existe el lavadero allí, ¿no? Pero bueno, en Tebongo había otro poblado, que yo ya ahí no hay ni vestigios ni nada. Sí había poblado, y ahí en Tebongo, a mitad de la subida o bajada a Aboño, es donde está la famosa leyenda de la Piedra de la Reina, una reina que quedó ahí encantada por sus pecados, vigilada o guardada por 2 leones. Y ya después, al final, siguiendo Tebongo adelante, era lo que se iba a dar a la playa de Aboño. Hay otro lugar también así entre la historia y la leyenda, pegado a la ladera de la Campa de Torres, que desapareció ahora una roca, no sé si 25, 50, no sabría calcular los metros, yo calculo muy mal los metros, que se llamaba el Ñeru del Óligo. Digo que comúnmente conocida allí en Jove como el Ñeru del Óligo, pertenece a la historia de la leyenda porque sí, había una piedra, yo la conocí de niño y tal, que desapareció con el Parque de Carbones, pero el nombre del Óligo, me contaba mi abuelo que su padre le había contado, es decir, hablamos del 19, que en tiempos había anidado un ave allí arriba de esa piedra y que los lugareños no conocían la raza de aquel, era un pájaro extraño, era un pájaro raro, también entre la mítica y entre la realidad y la fantasía, me imagino, y entonces pues lo llamaron el Óligo, y eso era la piedra del Óligo, la parte que está allí. Y ya bueno, en la Campa Torres, pues que la vertiente de Aboño tenemos el Trave, ese brazo, esas rocas que se adentran en el mar, que era muy rica en pesca, sobre todo el congrio. Entonces no solamente el Trave, sino aquel pedrero que hay allí, metido así en un recodo, pero todavía a día de hoy, arriba del Trave, en la bajada, nos encontramos con 3 cruces, yo creo que fueron los últimos, que eran 3 niños, 3 chavalinos, de 14, 15 años, no recuerdo bien ahora, del Natahoyo, que creo que fueron los últimos ahogados ahí en el Trave. En el Trave murió, en esa época, sí murió mucha gente, tanto de Jove como de los alrededores, porque, bueno, decían mis ancestros, ¿no?, que cuando se iba a pescar allí era peligrosísimo porque podía estar a la mar como un plato y de repente levantarse ahí un golpe de mar y entonces los tiraba, los ataba contra las rocas y desaparecían. Básicamente yo creo que esto es el reflejo que yo tengo de Aboño, por eso a la gente le choca cuando yo digo que a mí Aboño me gusta, porque aparte de las estructuras metálicas yo veo otras cosas porque las conocí, evidentemente. Nací en la estación del ferrocarril de Langreo en Aboño y allí viví unos 40 años, porque mi padre estaba allí de jefe de estación, vino de chaval, que era de Noreña, porque los ferroviarios de Langreo eran todos de Gijón hasta Noreña, porque de Noreña para arriba ya iban a la mina. Entonces mira, mi padre vino de chavalín, conoció a mi madre, que era de allí de Aboño, y se casaron y allí vivimos 40 años. Había una escuelina allí en Aboño que habían hecho cuando la República, muy bien montada, pero
la regentaba una maestra que era mayor y como tenía que venir de Gijón, pues casi apenas había escuela. Entonces ya decidieron mandarme al Musel, que había un maestro ya de los de verdad. Y ya con 10 años, en el año 44, ya empecé a ir a Gijón, a la escuela, a los baberos. Allí pasábamos el túnel con otros, y el túnel famoso cayó piedra allí, pero se da la casualidad de que jamás hubo una desgracia. O sea, pasabas el túnel y veías siempre por allí en el pasillo piedra. Marchaba la luz cada poco, y luego el tranvía, que llegabas a Gijón cuando llegabas. La polución fue terrible. Los animales ya no comían la hierba porque de noche, debe ser que soltaban los filtros, o quitaban los filtros, y lo que caía era puro cemento. Al lado de la fábrica de cemento había una familia que llevaban los llamera, que las mujeres murieron jovencísimas, yo creo que de respirar toda aquella polución, porque yo me recuerdo de ver en la corrada coger paladas de cemento, porque visualmente estaba pegada a la chimenea. En el Musel, cuando había marejada, los barcos tenían que desatracar. Entonces estaban 4 o 5 días hasta que pasaba la marejada. ¿Qué ocurría? Que los trenes que bajaban con carbón no los podían bascular. Entonces este señor Roa llevó del Musel dos grúas. Entonces los vagones, según bajaban por el ferrocarril, llegaban, si tenían barco, los llevaban al barco, si no los basculaban en Aboño, porque cada mina a lo mejor bajaría 50 toneladas diarias, así. Entonces, claro, un barco, aunque no eran como ahora, llevaría a lo mejor 1000 toneladas, estaba ahí 15 días. Entonces, al descargarlos en Aboño, los vagones continuamente estaban funcionando. Entonces, que llegaba al barco, la grúa con una cuchara cargaba con 30 vagones o 40, los cargaba y el barco lo despachaban en 4 o 5 días, que antes se echaba igual 20. Porque antes aquí, el Musel, lo mismo que ahora no se ve un barco, antiguamente venía, por ejemplo, aquí los barcos llevaban carbón, por ejemplo, a Barcelona, para la Catalana de gas. Entonces tardaban 15 días en cargar, a lo mejor. De Barcelona iban a Sagunto, a Melilla, por mineral. Llegaban aquí, no tenía muelle, tenían que quedar de punta, otros hasta que hubiese muelle, otros tantos días. Y luego para descargarlos, el mineral se los descargaban a pala, pico y pala. Entonces, claro, descargar 3000 toneladas a pala llevaba sus días. La primera que empezó fue la térmica. Y la térmica, pues para no tener problemas con los vecinos, porque a lo mejor, como no había camino, tenía que pasar no había carretera, tenía que pasar por caminos, con piezas grandes. Entonces te tenía que tirar el paredón. Y le decían, bueno, usted se lo compramos. A mí, por ejemplo, me vino un día un vecino y me dijo, oye, ¿quieres venir conmigo al notario? Y dije, sí, ¿qué pasa? Dice, contra, es que mira, estuvieron los de la hidroeléctrica conmigo queriendo comprarme un pradín que tenía, que precisamente en ese pradín salía el canal que llevaba el agua desde el Musel para refrigerar la térmica. Y dije, bueno, ¿no te dijeron nada? Dice, no. Y a mí me lo vinieron a comprar y les dije, es que claro, miren ustedes, es que si me quitan el parado, yo vivo ahí arriba, donde tengo un gallinero y ahí tengo un pozo donde subo el agua. Y los militares dijeron, no se preocupe, esto lo compramos también a la casa. ¿Cuánto pide? Y él pidió, bueno, no sé si pidió 10 millones, que era una barbaridad. Bueno, pues fuimos a la notaría y los 10 millones. Que luego después todo el mundo pensó que se iba a hacer de oro. Pero cuando vino el parque de carbones, pagó de acuerdo con la contribución. 40 años, hasta que empezó la UNISA a trabajar. Porque nosotros marchamos de Aboño por culpa de que a la UNISA le metían el material en camiones desde el Musel, pero no era carretera. En vez de arreglar un poco, como era provisional, era un triste camino, que claro, camiones con 30 o 40 toneladas de mineral hacia unos pozos que nada, echaban un poco de relleno y tira para adelante. Entonces se levantaban, porque eran cientos de camiones, levantaban tal polvoreda que allí era imposible de vivir.
tuvimos que marchar por eso. Otra leyenda que también aparece en Les Fontes, precisamente que había por ahí por toda esta zona de la Piquera, y que si caía un pelo de muller o una crin de un caballo al agua, transformábase en culiebra. Esta lleva una historia bastante prestosa porque tiene una explicación biológica. Hay un gusano que llamas científicamente Gordius, que bueno, cuando vierven es parásito de los escarabajos, y cuando sale en forma adulta es exactamente igual que una crin de caballo, un pelo de muller, y reproduce en el agua de Les Fontes. Entonces, bueno, pues cuando aquellas mujeres iban con el caldero o con los ferraes de agua a la fonte y veían aquello, no disponían de un microscopio para ver qué era, y lo que veían era exactamente que aquellos pelos movíanse. Por lo tanto, creabas esa historia de que si un pelo de muller caía al agua se transformaba en culiebra, y había que tener mucho cuidado de beber de ese agua, había que dar 3 soplíos, invocar a Jesucristo, lo que fuera, porque si no podíais tragar esa culiebra y crear una culiebra dentro, Entonces, bueno, pues en este caso esa leyenda tiene una explicación biológica. Yo no sé totalmente de Aboño, yo era un poquitín más arriba según se baja de la Campa Torres, lo que llamaban el regatón. Pero a Aboño pues bajamos a por agua, bajábamos a la tienda de Kilo y también íbamos a la escuela de la Filo. Los que sean de Aboño se acordarán de allí de la escuela de la Filo. Bajamos también, las mujeres bajaban a lavar al lavadero, que lo limpiaba Criselda. Pues Aboño era un pueblín que, yo digo, había ahí un bar que lo llamaban Kilo, y era donde se reunían la gente que era de Aboño y los que pasaban de ahí, de la parte de la Piquera, porque iba mucha gente a trabajar al Musel, y venían por allí, venían del Musel y paraban a tomar la pinta de vino y a charlar con los amigos, y paraban allí en Casa Kilo, que había buen ambiente, donde se juntaban por las tardes los paisanos. Y los chiquillos pues jugábamos por fuera, y alguna hostia nos llevábamos, porque los paisanos dejaban allí las bicicletas, y nosotros, como nosotros tenemos bicicleta, cogíamos las de ellos. Claro, y el paisano, cuando se enteraba que andábamos con la bicicleta, pues salían a buscarnos, y al que pillaban, pues le calentaban. Luego había otra cosa, que también nos entreteníamos por allí, íbamos a los maquinistas, y también los maquinistas nos llevaban en las máquinas para hacer maniobras por allí, y nos poníamos de carbón perdidos. Luego íbamos para casa y otra vez a patilla, porque parecíamos mineros en vez de guaje, y los paisanos de la máquina lo sabían, pero nos mandaban subir a jugar con nosotros y nos mandaban echar carbón a la caldera. Lo único que queda es el lavadero y la fuente, que esa no está donde estaba antes, porque eso fue una reforma que hicieron, y la prueba está que la fuente que hay es donde el lavadero no echa ni una gota de agua, cuando toda la vida echó en el verano, en el invierno y en cualquier época del año. En las playas de Aboño, pues iba media calzada, iba por ahí medio trillero. Subían andando por la carretera, lo que es la carretera Campa, el camino viejo, y bajaban por donde el regatón, y aquello parecía por el verano una romería de toda la gente que iba. Iban al Prado La Morena, que había un merendero, al lado había un campo de fútbol, y otro chinguito que había donde la playa de Aboño, a la salida del túnel, ahí entre las dunas, que había unas dunas allí de arena, estaba otro merendero, que también estaba muy visitado por el verano. Y prácticamente esto es todo lo que da Aboño.